Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Esta noche nos honra con su presencia Lilia Arellano y también Claudia Rodríguez. ¡Qué Lilia, barbaridad! Buenas noches. Ven nada más, sí. Necesito ausentarme más. Nos porque honra entonces con está su así presencia. muy cálida la bienvenida. No, yo creo que tienes que estar más aquí con nosotros. No, porque al sí. contrario. Pero miren. Luego me recibe a golpazo abierto. No, mira, me voy a llenar la boca de elogios para ti. Hoy no. Muy guapa, ese peinado te queda muy bien. ¿Sí? Sí, muy guapa, bienvenida. Qué Pero bueno no me que voy nos- a cortar el pelo, ¿eh? No, bienvenida. Me voy a seguir poniendo la peluca. ¿Ok? Sí, es lo que querías que se descubriera, ya lo descubrí. Y Claudia, hoy estamos 2 y 2. Sí, ¿verdad? Va a estar más pareja la cosa. Somos 2 y 2 porque esta noche nos acompaña el abogado José Óscar Valdés. Usted seguramente lo conoce. Él ha tenido una buena presencia mediática a partir de que ha encabezado la interposición de amparos por asuntos como el gasolinazo que nos afectó a todos, otro por las fotomultas que afecta a los habitantes de la gran metrópoli que es la Ciudad de México y su área conurbada, y ahora también viene a platicarnos sobre una amenaza que pende sobre todos nosotros. Una nueva ley mordaza, un nuevo intento de ley mordaza. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, órdenes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está eso de que nos quieren amordazar otra vez? ¿O más? Yo creo que aquí vamos a distinguir muy bien, es una modificación al Código Civil Federal, es el artículo 1916, y se le agregan, este artículo ya estaba muy encaminado a la reparación del daño, pero se le agregan 3 párrafos que son fatales, que te dicen claramente que al que dé información cierta o falsa de alguna persona con el objeto de denostar por cualquier medio electrónico o escrito, se considera un hecho ilícito. Bueno, aquí tenemos que considerar lo siguiente, o sea, si dices una verdad, estás cometiendo un hecho ilícito. Si es una mentira, también. Entonces, significa que no puedes dar de una verdad una mentira, porque pues, es un hecho ilícito. Ahora bien, esto es contrario a lo que está en la Constitución. El artículo 6 te contempla claramente que tú puedes tener información de cualquier parte y poder divulgarla. Pero lamentablemente en lo que se va al amparo y se resuelve o no se resuelve, vienen las elecciones. Está hecho, es una ley electorera. Pero yo creo que está más encaminada, perdón que te interrumpa, al artículo 7 que habla de la libertad de imprenta, ¿no? Más que a cualquier ciudadano. Yo creo que a lo que lo estás encaminando es a eso. A lo que iríamos más que, también podría ser, pero fundamentalmente el artículo 6 te consigne a decir que cualquier información que tengas la puede ser pública. Y bueno, si eso te dice la Constitución y una ley secundaria te dice que no lo puedes decir, pues obviamente contraviene la Constitución. El asunto no es ese. Que lo restringe. El asunto es que pues lo van a hacer para época electoral, al igual que la ley de Ciudad Interior, que aunque sea que esté cuestionada, que no es el medio para hacerlo, ya se los comentaba en varios foros de la UNAM, el medio para que una ley realmente pueda ver si viola o no derechos humanos es el artículo 64 de la Corte Interamericana, que es la opinión consultiva. Que la Corte le va a decir al frente que sí, ni que diga la Corte que es inconstitucional, ¿verdad? El problema aquí va a ser en cuanto a la ley mordaza, es que si metes el amparo, primero pues es contra una ley, no admite suspensión, tendría que estar vigente la ley, y en lo que pasan las elecciones, pues ya ganas el amparo al año y después ya se cae solito y se acabó el asunto, ¿no? Y te callaron. Ya te callaron, y yo creo que eso va. Pero Claudia decía del artículo 7 constitucional, pero por lo que yo veo y como por los tiempos electorales, creo que también va dirigido a quienes usan el Twitter, usan el Facebook. Lo conoce como la ley meme, o sea, así le bautizó el pueblo de México, la ley antimemes, ¿no? ¿Por qué? Porque es cualquier medio impreso o electrónico o digital, o sea,
llamamos redes sociales, ¿no? Entonces ya no te van a permitir que en tus redes te mofes de un político, te mofes de alguien, aunque sea información cierta o falsa. Fíjate qué interesante. Y qué bueno. Ojalá la prueben. Nada creo que nos podría dar más gusto, Paco, Claudia. Porque en principio el callar a los comunicadores pues es un daño para todos. Para el que habla y para el que recibe información, que debe tenerla lo suficientemente clara para marcar su criterio y votar. Cuando callan a un periodista, están callando el derecho a saber de la gente. Una. Dos, te van a dar una pena económica, que puede llegar a 5 millones de pesos. Es correcto. Pero que puede ser de 500,000. No los tienes. Y si no tienen que te embarguen, ¿te vas a ir a la cárcel? No, porque eso es puramente civil. Uh-huh. O sea, es administrativo, ¿no? También se están yendo, vamos a ser muy claros, mira, si no a los te llevan a la comunicadores. cárcel, pues, ¿qué te preocupa? Ahora, si te llevan, qué bueno. Porque entonces tú te imaginas mundialmente cómo va a quedar este país con periodistas tras las rejas por expresar su opinión. O periodistas a los que les han quitado su patrimonio. Sí, también Es peor todavía eso, porque en el caso de que te priven a ti de la libertad, te lo privarán a ti como Lilia Arellano, periodista. Pero van sobre tus bienes. Bueno, entonces esto que nos sirva de alerta para cambiar nuestros bienes a nombre de terceros o de cuartos, para que al momento que te impongan una cosa de estas, pues no tengas. Simplemente no tengas. Entonces, a ver, sáquele sangre a esta piedra. ¿De dónde? Yo creo que aquí lo importante sería que la gente conociera primero el alcance de esta ley. Por eso, se va a dar cuenta, porque nos topamos con una ciudadanía que tiene que enfrentar así, yo de golpe y porrazo, que tiene la razón, situación Lidia, para poder reaccionar. Y decir, bueno, pues ¿cómo que yo leo a Paco? Y ¿cómo que lo van a...? No, vamos a sacarlo porque pues, no tiene, o sea, no va a tener. Porque además esa es una muestra de honestidad de tu parte. El problema que yo veo aquí, ojalá que la gente respondiera como respondieron los jóvenes el día 19 de septiembre. Tuvo nada más la llamada de petate 30 días y después se apagó. Esa es la realidad. Pero también ayer la instancia, el Estado, los gobiernos metieron la cuchara para regresarlos a sus, sí, o sea, a sus lugares, lo que hicieron fue prácticamente pues armar fue el caso Frida y automáticamente irnos todos a las cámaras para ver a Frida, y en lo que otro es el gobierno recuperó otra vez el control de todo, ¿no? Ya una vez que lo retuvo ya se acabó el asunto. El problema es que nos hemos deshumanizado. Esa es la realidad. El problema es que tú eres comunicador, es tu problema, esto es tu programa y se acaba el asunto. Yo no creo que esto vaya enfocado a los muchachos de Twitter o de Facebook, porque ¿con qué van a responder si no tienen? Van a los comunicadores que están establecidos, que dan cara. Pero mientras los pueden callar. Claro que los puedes callar, o sea, les puedes bajar por internet la cuenta, o sea, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Es como rodear las manifestaciones de policías. ¿Qué sucede con los padres si el muchacho te dice, voy a ir a la concentración que están haciendo por esto? Ay, mijito, no vayas porque va a estar ahí la policía, y entonces te atemorizan. Y esto vuelve a ser una situación de temor. Y yo creo que dentro de la obligación de quienes estamos dando la cara o tenemos un medio de comunicación, es hacer a un lado el temor. Porque si no, la gente no lo va a hacer. Sin miedo no se hace nada. Nunca. Y yo creo que pues una salida es esa. Si tienes algo, pues cámbialo. Y que te demanden por lo que quieran. No te pueden inhabilitar. Yo tuve una experiencia así. A mí, por allá de 1997, me demandó el Niño Verde por escribir cosas que eran verdad, pero que él sintió que afectaban su imagen. Su imagen, su honor. El señor, pues, es pedófilo, ¿no? Creo que lo puedo decir ahora. Y yo lo escribí, y él, para satisfacer a su padre, pues me demandó para decirle, no es cierto, y voy a demandar al periodista. Me demanda, le gano la primera instancia, le gano la segunda instancia, por daño moral. La segunda instancia también se la gano. Y en el amparo te la voltean. Pero en el amparo me la voltean porque en ese momento el Partido Verde era aliado del ya presidente Vicente Fox. Entonces llega a la Corte, y todos sabemos que a la que yo llamo Suprema Corte de Justicia, pues la mueven intereses políticos. ¿Sí? Ahí me la voltean, ahí pierdo el amparo. Y mi abogado se mueve pues para decir que yo no tengo recursos para pagarle al señor lo que me estaba demandando que le pagara. Fue una lucha como de 3 años, juzgados y juzgados y juzgados. A cada juzgado que tu servidor acudía, contaba con la simpatía de las secretarias, del secretario y hasta del propio Ministerio Público. Y finalmente el asunto se resuelve
y el juez me condena a pagarle lo que vale la honra del niño verde. 0 pesos, Nada, ¿no? 0 centavos. 0 pesos, 0 centavos. Entonces yo creo que esto, pues si su pretensión es la de establecer esta ley mordaza, pues cada quien está en su propio lado y debe defender sus propias áreas. Pero si mostramos temor, mira qué bueno que nos dices todo esto porque nos alertas y creo que podemos reaccionar antes de que el agua nos llegue al pescuezo o como dicen a los aparejos o como se diga y podamos empezar a defendernos, pero no empezar a callarnos y mucho menos a manifestar temor. Imagínate, a estas alturas tú te vas a callar con todo lo que sabemos, con las consecuencias que está viviendo la gente. Ustedes mismos como abogados, ¿cuántas veces no son amenazados por los amparos, por los grupos delincuenciales? Pues tampoco existiría. Es que ya es lo mismo, o sea, yo siempre he sostenido que ya no sabes cuál es delincuencia organizada y cuáles son los gobernantes, es lo mismo. No, están organizados, los dos son delincuencia Usted organizada. sabe, Yo creo que los Más delincuentes... bien legalizada e ilegal. Oficial. La delincuencia desorganizada es la del gobierno. Y yo sí voy a callarnos un momento porque tenemos que hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Ve nomás, por la casa empieza. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En estos temas que tienen que ver con el área jurídica, pues desde mi punto de vista como periodista siempre ha sido buscando los efectos y tratando de encontrar en dónde pueden estar las fallas o no. Recurrimos obviamente a quienes como usted manejan el derecho de una manera, pues, ¿qué se puede decir? Genial. Claro. Y nos topamos con situaciones que usted ha encabezado y que esperamos que no se derrumbe su fe y su esperanza en que nuestro pueblo reaccione y pueda aportar más y más amparos, denuncias, quejas, pelearse, porque tiene el de la gasolina. Están viendo la posibilidad de cambiar, de darle algún giro a estos cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad. Sí. Y bueno, ustedes luchan y no vemos que nuestros compatriotas reaccionen en conjunto. ¿A qué se debe? ¿No se explica? ¿Les da temor? Y platíquenos lo de los impuestos, por ejemplo. Mire, primero que nada, yo creo que los abogados, muchos están viviendo en una zona de confort. La mayoría, pues como tienen clientes en el gobierno, o sus clientes son del gobierno, no quieren atentar contra su patrimonio. Yo no manejo nada de gobierno. No, mis clientes son particulares y siempre les he dicho, les voy a hacer bien claro que yo soy bien peleonero, ¿eh? O sea, se la pongo de claro y si por mí tiene problemas fiscales yo lo ayudo, pero el que le entramos y lo tumbamos, pero sin miedo, ¿eh? ¿Por qué? Porque si no tienes la libertad de decirle lo que debes de decirle, en la paro de la gasolina, por ejemplo, en la revisión, me toca a la hija de la Miss Sánchez Cordero siendo juez. Voy a hacer una confesión ahí. Y me niega, en el caso de las fotomultas primero, me niega
el amparo, porque metí varios amparos y luego el mío, el juzgado octavo me lo acepta. Y ella no. Y en la revisión le digo a los colegiados, oiga, pues yo creo que me queda de ver, ¿no? Porque ustedes metieron a esta mujer porque su mamá era ministra de la Corte, no por capacidad. ¿Cómo es posible que otro juez me esté dando la razón, le estoy explicando y ella no quiere? Y me multan con 17,000 pesos, casi fueron 17,000 pesos, donde me dicen que estoy faltando de respeto al Poder Judicial, y entonces sí que me encanijo y agarro un cheque y digo, ahí les va el cheque por la mentada de madre que no le di. Y le puse la mentada de madre y se los fui a pagar. Mi hermano llamaba a un ministro y me dice, oiga, abogado, le dije, es que ustedes no tienen madre. Esa es la realidad. Si están viendo que es una notoria ineficiencia la que tiene la juez, porque 17 jueces ya me dieron amparos y ella no, oiga, o sea, los 17 que también fui los compré o los cochupeo, ¿qué fue lo que pasó? Hay una notoria ineptitud. Yo creo que este alejamiento de la sociedad hacia el sistema de justicia obedece en buena medida que no le tenemos confianza al sistema de justicia. Usted mismo en esta revista Líder dice que en México la ley se aplica la ley, se negocia. Es que es la realidad. No se aplica la ley. Es que es la realidad. A ver. Y nos enteramos, por ejemplo, que para aspirar a ser juez se puede comprar. Así que acaba de ser el escándalo de los exámenes. 450,000 pesos así por plaza vendemos, de juez. Así entonces, exámenes. si yo aspiro a ser juez y tengo que invertir 450,000 pesos, es porque sé que voy a sacar mucho más de los 450,000 pesos como ganancia, porque me voy a vender al mejor postor como juez. Esa es la realidad. Entonces, está haciendo una inversión. Buena, sí, claro. Sí, así lo ven. En buena medida, por eso nos alejamos del sistema de justicia, porque sabemos que la corrupción campea tanto ahí como en el Poder Ejecutivo y como en el Poder Legislativo. Que con dinero baila el perro, como se dice coloquialmente. Y usted lo comprueba con su acerto aquí en la revista y con lo que nos está platicando ahora. El problema que tenemos que es, yo creo que el sistema debe de cambiar, pero no todo está mal. También hay jueces que me han tocado muy derechos y me han tocado muy derechos. Y otros que sí te hablan, habla con tal abogado para que lo arregles, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor. Me han tocado jueces muy malos, sobre todo me he dado cuenta que lo que ha creado la Corte ha sido unos monstruos que se llaman juzgados auxiliares, que son completamente ineptos, pero que eres cuate del ministro para que te mandan a donde tú quieras, ponen tu juzgado, para que resuelvas como tú quieres, ven a negociar lo que quieras, el fin que va a regresar otras con el juez. Y entonces no nos damos cuenta que nadie está realmente viendo lo que necesitamos es la aplicación de la ley. Diego Fernández, nuestro máximo negociador de la ley en México, decía recientemente que si arreglamos el Poder Judicial, arreglamos todo. Tiene razón. O sea, la gente lo que no soporta, si te das cuenta en este momento cómo está el país, la gente no se está quejando de la inseguridad, está quejando de la impunidad. No de la inseguridad, y mira que estamos mal, porque la gente está harta de que no se aplique la ley. Es que es la cadena, ¿no? Esta impunidad también viene... Te lleva a la corrupción y te lleva a muchas cosas. Inseguridad. Pero yo creo que en el ámbito judicial y más en cuestión de jueces, ministros, magistrados, que un solo juzgador haga este tipo de cosas, yo creo que repercute como este efecto mariposa en toda la sociedad, ¿no? Mira, una buena sentencia, digo, a todos nos funciona. El problema que tenemos es que hay una frase que se atribuye a Bertolt Brecht, que no es de él como tal, es un sacerdote alemán, en donde decía, en una ocasión llegaron por mi vecino porque era comunista, y yo no era comunista y no hice nada y se lo llevaron. Luego fueron por un judío, yo no era judío, también se lo llevaron. Luego vinieron por un estudiante y un estudiante, hasta que vinieron por mí y ya se acabó el asunto. Ya nadie protestó. Nadie protestó. Nos hemos deshumanizado. Esa es la realidad. Y la otra, tienes toda la razón, o sea, la gente no cree en la ley. Lo que tenemos que hacer es, tenemos que mandar los reflectores a la Corte, porque es un poder judicial autónomo. O sea, bueno, se supone. En teoría debería ser así por algo muy importante. Recordemos cuando Morelos creó el primer tribunal en el 24 Binario de Rosales. Digo, todas las placas que están en el Poder Judicial escuchan muy bonitas, que todo aquel tenga un tribunal que lo ampare y lo proteja ante el arbitrario. Y el arbitrario son todos. Empezaron por el presidente de la República. Cualquier juez te puede proteger con un acto del presidente de la República. Que no lo hagan, no lo hacen porque les da miedo, porque el Consejo de la Judicatura, que manejan los ministros, son los que te van a cambiar o te mandan lejos. Entonces la Corte es juez y parte. Ellos mismos se califican, pues ¿qué va a pasar? Pues de aquí no sancionas a nadie. Y esta desconfianza nos ha llevado, y los ha llevado a ustedes los abogados, a recurrir cada vez más a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, por lo siguiente.
En la Corte Interamericana también te vas a enfrentar a otro problema. Son muy caros los juicios, simplemente los boletos de avión, ¿no? Tienes que ir primero a Washington y luego a Costa Rica, o sea, no es tan fácil. Entonces, te cuesta mucho más el asunto, probablemente por el traslado que tienes que tener, pero al final de cuentas vas a lograr justicia. Que eso es lo que se trata. En el caso, por ejemplo, de los amparos que nos hemos ingresado, San Mancera ya se lo ganamos, ya le demostramos que las multas y las fotomultas son anticonstitucionales. Ya la Corte únicamente pidió el amparo para verificar la acción de constitucionalidad, pero ya el amparo en el fondo ya está dado. Esto es de que las fotomultas, que son las fantasmas, que son las que no reconoces, no te las pueden cobrar. El problema es que esto empezó como un negocio de autotráfico. Primero te llegaba la multa a tu casa y si sabes, ya llegaste y si la pagabas, te daban el 80% de descuento. Pero después dijo autotráfico, ¿y para qué me gasto en el correo? Mejor no mando nada. Y cuando vayas a verificar tu automóvil, ahí te las cobro. Y si no me pagas, no verificas. Y como buen mexicano, pues llegamos todos a verificar 5 para las 3 hasta el último día. Pese a que tenemos acceso al sistema en cualquier momento para poder verificar si ese día... Muchas veces muchas veces te dice cuál era la maña. No subía nada al sistema y solamente te aparecía cuando ibas a verificar. Y entonces tenías que pagar. Te quiero comentar que fueron 1.350 millones lo que se recaudó de fotomultas fantasma. Y solamente nos amparamos el 0,1%. Sí, a mí me llegó una fotomulta una mañana de domingo a las 8 de la mañana en el periférico, en el segundo piso del periférico, los domingos a las 8 de la mañana. Y eso nomás cuando eras joven. No, esto fue hace 2 años. O sea no, que cuando eras joven podías andar ahí a esas horas, porque ibas segundo llegando piso, a tu casa. No había segundo piso. No había segundo piso. Entonces, estas fotomultas son para eso. Pero te das cuenta, luego entras a otra ilegalidad. Ese dinero no está legislado. No, claro. Ni está dentro de ningún presupuesto. De nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces el gobierno lo usa para sí mismo, pues para campañas políticas. Se están quejando de que no tiene lana para reconstruir la ciudad. Pues ahí tienes 1.380 millones de pesos. Pero eso es permitido. Bueno, digamos que lo hacen porque eso es permitido. Precisamente la federación no les da los recursos que reclaman, que necesitan, y entonces pues les dan este permiso no ilegítimo, pero sí inmoral. Bueno, pues que te digan nomás de esa manera. Va a resultar como lo que nos platicabas alguna ocasión, que los asaltos en Naucalpan de 7 a 8 de la noche no se perseguían porque eran los que el gobierno municipal les daba a los policías para que ellos asaltaran y completaran el salario que no les podía pagar el ayuntamiento. Eso es lo que está pasando, ¿no? No, pues estamos de cabeza. Digo, aquí el problema que vemos también, ahorita lo estamos viendo, es la aplicación de la ley sesgada por parte de la PGR. Por ejemplo, yo no estoy en contra de que se investigue, que tengan que investigarse, en el caso de Anaya, por ejemplo, pero si ya te están esperando la estafa maestra, te están estafando los de Rosario, que son miles de millones de pesos, y este muchacho por 58, él se va al bote, ¿no? Y los demás, ¿no? Pero te das cuenta que hay un sesgo de la ley. Lo que tenemos que hacer también los mexicanos, y es obligar a los candidatos, es no meter a sus cuates. Tiene que ser un fiscal independiente que no los conozca, que le valga gorro al mundo y que meta el bote a todos. Porque esto le va a valer mucho a los abogados, pero lo tengo que decir. Somos un país que está atrasado constitucionalmente 76 años. Para que ya tengamos una idea más o menos. Te la voy a poner fácil. Guatemala nos lleva 46 años en legislación. Colombia 76. Perú 55. Estamos ese atraso en leyes. ¿Por qué? Porque allá sí puedes juzgar a los presidentes y secretarios de Estado y aquí ni siquiera hay una ley que los toque. Bueno, en la misma ley de amparo, los mismos legisladores y los magistrados dijeron, el presidente de la República es intocable. Ay, espérame, todos parejos, no, él no lo puedes tocar en el amparo. ¿Cómo no vas a poder tocar si es irresponsable? Entonces te das cuenta que aquí lo que hacen es proteger al presidente. Y en otros países, el más vulnerable es el presidente, que así debería de ser. El primero que debe de pisar la prisión si hay algo mal es el presidente por omisión. Pero si no tenemos fiscales independientes, acabo de escuchar una conferencia hace un mes del magistrado que llegó de Brasil, y les decía eso, o sea, hay que ser independientes en la justicia, en la aplicación. El problema que tenemos es que yo estoy en foros de abogados de chats, que créeme lo que son más gobernistas que el Papa. No les toques a su candidato porque se mueren y a ver, seamos honestos. Si viven del gobierno, pues vivan del gobierno, pero sean claros. Tenemos que extender a todos, al PAN, a Andrés Manuel, al PRI, que nos digan qué van a hacer con este país y los abogados enfrentarlos por primera vez y decirles, queremos una corte independiente,
Queremos fiscales independientes, gente que conozca, no tu cuate, no tu compadre, no tu amigo, no tu hermano. ¿Tú qué recomendarías con esta corte? ¿La mantenemos? No, yo creo que hay que hacer lo que hizo Cedillo, tienes que deshacerla por completo. O sea, lo que sí se me van a ver muchísimos grupos Levis Cogay porque pues, ahí están bien representados, más de la mitad, pues 2 son mujeres por 6 del otro lado, pues quedamos 3 machines. Entonces, se van a ir toda la comunidad Levis Cogay encima y dicen, no, nos vas a quitar a nuestros amigos, esa es la realidad. Pero necesitamos quitar esta corte, necesitamos que venga gente de carrera, literal, que se olviden los senadores de andar nombrando a ministros y que el presidente nombre la terna, fuera a manos del presidente, un poder judicial autónomo, que la lana del Consejo de la Judicatura sea independiente, salga de la Corte y que pase entonces a la Autoridad Superior de la Federación para que ellos manejen los recursos. Porque si no es un ensuciadero, te voy a dar un dato duro nomás del Consejo Federal de la Judicatura. Cada año compran camionetas blindadas para, entre comillas, dárselas a los jueces. Te quiero comentar que 5 consejeros del PAN, que los conozco, se robaron las camionetas y nunca se las reclamaron. ¿Consejeros de la Judicatura? Sí, se las robaron, se quedan del PAN, llegaron, se las llevaron y no las regresaron. Llevan todos los narcos seguramente. Pues ya, o su familia, o su esposo, lo que sea, pero te das cuenta, si lo pagamos los mexicanos con los mexicanos, y ahora, ¿quién se mete con el Consejo de la Judicatura si levantas una denuncia y el presidente de la Corte es el mismo del Consejo de la Judicatura? Pues bueno, bonito chiste, ¿cuándo se van a acusar? Entonces yo creo que tiene que irse esta Corte por completo, tienen que llegar otros abogados nuevos, tenemos que respetarle la autonomía. Digo, el caso de Luna Ramos es escandaloso, tiene 47 familiares ahí directos en la Corte, primos, sobrinos, tíos, cuñados, sobrinos. La Corte, para que tengas una idea, el 66% está ocupado por Oaxaca y por Chiapas. Y aparte, pues el hermano fue presidente del Tribunal Electoral. Sí, pero recuerda que lo inhabilitaron. Sí. Hay mucho que platicar. Fiscalía independiente, Corte independiente. ¿Qué te parece? Vamos a una pausa y enseguida regresamos con esto. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Regresamos esta noche con Reporte 10. Bueno, tenemos la presencia excelsa de Lilia Arellano, hay que remarcarlo. ¿No? Ahora sí ya me voy a preocupar. No, sí, hay que remarcarlo. No, es que lo que no sabes es que ya viene 15 tiene que... Ah, ok. Bueno, con razón está más luminoso el asunto, ¿no? Pues lamento decirles que no va a haber, ¿eh? No nos ponemos en huelga y tenemos abogado. Sí, ya tenemos abogado. Mira, está de nuestro lado. Y acuérdate que más tarde el mío. La justicia... Ya lo vi, mira, somos igual de peleoneros. La justicia se negocia. Idénticos. Hay que entrarle. No se imparte. Bueno, pues estamos hablando precisamente del papel que vemos está desempeñando las instancias de justicia en el país. Ya decíamos aquí que la verdad es que pues los mexicanos tenemos, la verdad, temor de vernos envueltos en un asunto de justicia, en un asunto administrativo, que la verdad no sabemos si es administrativo, si es penal, ¿no? Si es un asunto civil. Y este desconocimiento de la ley que tenemos los mexicanos, pues yo creo que se debe también a cuál es más bien la situación del país.
No podemos esperar que tengamos acceso con conocimiento a una instancia de justicia cuando la verdad pues no tenemos ni educación, ni salud, ni alimentación, ni mucho menos dinero para pagar, ¿sí? Cuando nosotros nos vemos envueltos en un asunto con la ley, pues confiamos a ciegas con nuestro abogado. Si tienes para pagar. Si tienes para pagarla, bueno, tenemos derecho a tener un abogado de oficio, que aparece, ¿no? Que no aparece, o que, bueno, muchas veces pues sabemos que ya habló con el juez o con la, tiene o una con carga la de jueza. trabajo enorme. También no conoce del asunto, ¿no? Pero yo aquí lo que veo también es que nos ponía sobre la mesa, abogado, este asunto de que si nosotros no confiamos por desconocimiento, que bueno, eso no nos exime, ¿no? Pero no confiamos por desconocimiento nuestro de las leyes de nuestro país y a lo que tenemos derecho y obligación, pues también hay una instancia, porque la verdad nos hemos visto muy vulnerados por estos últimos gobiernos, ¿no? Tenemos acceso a estas cortes interamericanas, en donde usted también nos ha dicho que cuesta mucho dinero, pero yo creo que aquí lo que tenemos que saber es que la Constitución y estos tratados internacionales están a la par y muchas veces sobre la misma Constitución, ¿no? En lo que tú comentas es cierto. Lamentablemente en la Corte lo que hicieron fue aplicar lo que llaman un bloque de constitucionalidad, porque si hubieran ellos aceptado la sentencia de la Corte Interamericana de Rosendo Radilla, donde los tratados quedan arriba de la Constitución, tendríamos de cambiar la Constitución, y eso conllevaría, imagínate lo que conlleva cambiar la Constitución. Bueno, lo hicieron. Para la firma de los tratados de libre comercio a partir de la década de los 90, la Constitución se ha venido adecuando a los intereses de los tratados, no los tratados a nuestra Constitución. Yo no supe que la Constitución de Estados Unidos o la de Canadá se reformaran para poder firmar el Tratado de Libre Comercio. Bueno, las 11 reformas estructurales están encaminadas precisamente a lo que era del Transpacífico. El asunto ha sido lo siguiente. El asunto es que yo creo que aquí lo que le falló a la Corte, por eso tienen todo en la Corte Interamericana. Los tratados internacionales, según el convenio en Viena, y los tratados internacionales te dicen que están arriba de los estados. Entonces, cuando llegas, vamos a ver pues, el caso de Ayotzinapa, que ya va para allá, el caso de Atenco, que ya va para allá, el caso que fue de las famosas muertas de Juárez, que realmente fue el campo algodonero, vino la recomendación que no la ha cumplido todavía el gobierno de Chihuahua, pero pues ahí sigue la recomendación todavía vigente. Te das cuenta que ha habido sentencias en contra del gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque vulneran derechos humanos. Y si vemos que los relatores internacionales que vienen a México se quejan de que en México hay una crisis de derechos humanos, ¿por qué? Pues porque es la aplicación de la justicia, de la denegación de la justicia. Es increíble lo que está pasando en este país, pero el problema que tenemos es que yo creo que los abogados tenemos que ser un frente común. Lamentablemente los abogados, por así como las lavanderas, ¿no? O sea, todos se pelean entre todos, pero habría que unirse por primera vez como mexicanos, hacer un foro internacional o nacional y forjar a los presidentes a que tienen que respetar la Constitución. Ya de veras, yo hice una marcha de abogados cuando metí el amparo de la gasolina y todo el mundo estaba espantado porque decía que por qué íbamos a marchar los abogados. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues para que la Corte respete la Constitución, para que de repente respete la Constitución. Convocamos y llegamos a lo mucho 150 abogados. Los demás espantados. Conozco por los abogados. Ahí va porque, por ejemplo, las cortes interamericanas, todas las cortes que existen, mandan recomendaciones. Estas recomendaciones se enlistaron para dar opiniones sobre la Ley de Seguridad Interior y decir que es una ley violatoria de derechos humanos y puntualizar todos los renglones que se afectan con esto. ¿Y qué ha pasado? Nada. No, a ver, es que... No los escucharon. No, ahí voy. Lo que pasa es que es un proceso. A ver, el asunto es que aquí lo que hizo el gobierno fue la Ley de Seguridad de Derechos Humanos, pues la conozco porque... No, la Ley de Seguridad Interior. Lo vimos en la UNAM, se amparó la CNDH, impugnó 34 artículos de la ley, se impugnaron 12 artículos, el más importante es el artículo 8 de la ley que te dice que las manifestaciones pacíficas no serán objeto, y bueno, ¿quién califica si eso no es pacífica, no? ¿A quién se lo deja? Ese no es el problema. El problema es que el presidente de la República mandó a la Corte para que la Corte definiera si eso no es constitucional. La Corte no maneja constitucionalidad de derechos humanos, esa es la Corte Interamericana. Lo que va a hacer la Corte, ya también lo dije en la UNAM, Juan Velázquez fue el que hizo parte de esta ley, hubo un debate en la UNAM, yo le dije, a ver,
Si realmente el presidente quisiera ver el escrutinio de esta ley, tendría que ser una opinión consultiva a la Corte Interamericana para que ellos definan si eso no es constitucional. En las recomendaciones de la Corte lo que te dicen es que no es posible que tengas al ejército en las calles y que no es permisible que el ejército esté en las calles. Esta ley lo que hace, entre comillas, es permitirle un marco jurídico al ejército para que siga en las calles. ¿Por qué? Porque no lo hizo Calderón. Y la pregunta es, ¿por qué hacerla en época electoral? ¿Por qué no la hiciste con las reformas estructurales cuando empezaste? Porque con otros artículos pueden entrar a tu casa y claro, hacer pero ¿por qué la haces en año electoral? Para reprimir. Pues, okay, para atemorizar. El problema es que entonces, si tienes la ley Mordaza y tienes la ley exterior interior en época de elecciones, pues es el voto del miedo. Así es. Punto, se acabó el asunto. Hay votos de hambre y miedo entonces ahora. Aquí va a ser esto. Ahora, si el presidente tuviera la facultad y la voluntad política, más que en facultad, la voluntad, de que realmente quiere que la Corte verifique la ley, no se la manda a la Suprema donde están sus empleados, se la manda a la Corte Interamericana. Y entonces la opinión consultiva es obligatoria y hay convencionalidad, que es o la cumples o la cumples. Bueno, pero afortunadamente si aquí hay contrapesos. El contrapeso sí hay, pero es internacional. Sí, pero también hay contrapesos, afortunadamente, que sí los estamos viendo y yo los veo sanos, cuando se envían las controversias constitucionales respecto a la Ley de Seguridad Interior. Y entonces, de alguna manera, eso frena también que la Suprema Corte de Justicia avale la constitucionalidad de esta ley. No, por dos cosas, las desechó la mayoría, las de los municipios las desecharon. Sí, bueno, pero siguen entrando. Ya no hay tiempo porque... Son luchas estériles. Lo voy a explicar por qué. Hablemos de una aplicación de la ley de la autoaplicativa y superaplicativa, las autoaplicativas del mismo acto, las heteros son 30 después. ¿El problema cuál es aquí? El problema es que se ampararon casi 8 municipios, pero las desecharon porque decían que no les causa perjuicio porque todavía no entra en vigencia, punto. Y las desecharon. Y la otra... Pero sí los reprimieron. En el caso de Cholula, que fue el primer ayuntamiento que presenta un amparo, lo que hizo el ejército fue retirarse y dejar el ayuntamiento al garete. Dejarlos ahí. Ahora, ¿el asunto cuál es? Porque el asunto infantiloides, los soldados. Si lo es más grave, en materia personal, eso sí es lo delicado, no te permiten el amparo porque no te causa agravio. Y entonces aquí hubo varias ONGs que decían, no, vamos a ampararnos. Dije, no se amparen porque de forma particular no les causa agravio. Bueno, la CNDH, después de muchas presiones, logró que se aceptara la demanda de amparo. Vamos a ver cómo les va. Yo ya les dije mi punto de vista, la Corte lo que va a hacer es un artículo constitucional, es una facultad mega orgue del presidente de la República y la va a ratificar y se manda la ley por buena. ¿Qué va a pasar? Pues te vas a tener que ir a las instancias de la Interamericana y después de 8 meses te van a decir, ¿qué crees? Si es inconstitucional y vende para abajo. Sí, pero ya pasó la elección. Bueno, se supone que un gabinete presidencial lleva a cada una de las posiciones a quienes son conocedores en la materia. Si tuviésemos un buen secretario de Relaciones Exteriores, o Videgaray se hubiese aplicado para aprender, y lejos de imponer sus criterios, como lo ha hecho frente al presidente, manejar a su departamento jurídico, decirle al presidente, oye, esto lo tienes que consultar con la Corte Interamericana, porque estos son los tratados que tenemos firmados con ellos. ¿Sabe usted que Videgaray... hay que hacer esto con esto. O sea, debería de tener este señor aprendiz de Relaciones Exteriores. No, nada más es aprendiz. Un esquema de... Es pasante de Derecho porque no acabó la carrera de Derecho, debe usted saberlo. Videgaray no es abogado. No debo de saberlo. Videgaray es economista, no es abogado. Videgaray no acabó la carrera de Derecho porque nunca se tituló. O sea, él es economista. Sí estudió en la UNAM, sí, pero nunca se tituló. Él se fue a Economía después al ITAM y se hizo doctor en Economía. O sea, de leyes no sabe nada porque nunca está en un tribunal. Y si está, vamos a acusarlo por falsedad. No postula. O sea, ¿qué es lo que pasa? El problema que tenemos en este país, y nos va a volver a pasar si llega otro presidente igual, al que nombre de procurador va a ser el mejor de la República cuando en su mendiga vida ha litigado un asunto. Necesitas gente que se pare ante los tribunales y te diga una realidad, qué es lo que está pasando. Y sepa por dónde le entra agua al coco y es correcto. Al bolillo, sí. ¿verdad? Para que pueda detener la corrupción. ¿Cómo realmente puedes empezar a jugar con los contrapesos? En la época de Roma, al procurador le ponía un agente que estaba cerca que le jalaba la túnica y le decía, acuérdate que eres humano. Pero la túnica tenía una cuerdita y ni sabe que le jalaba. Pero déjeme decirle, hemos hablado mucho del otro lado del escritorio, pero del lado de ustedes también se cuecen habas. Claro. Allá en Quintana Roo tenemos un par de abogados que cuando hacen expresiones como la suya,
Dicen, nosotros sabemos que a los que estamos exponiendo es a nuestros clientes, porque ahí nos van a empezar a dar más batalla con los asuntos que tenemos, pero no me voy a callar. Y además sé más de leyes que aquellos que van a juzgar mi caso, así que me los acabo. Pero necesitan eso, alejar el temor. Y yo no veo que a los jóvenes los estén preparando adecuadamente para los juicios orales, que los estén preparando para nada de eso, porque desde el momento en el que todo lo manejan por sus telefonitos, ¿dónde está su capacidad verbal? ¿Dónde está su punto de observación sobre elementos que van más allá de lo que pueden dictar las leyes, que es la lógica, que es la afectación moral, que es el razonamiento y el daño que se provoca? Pues no lo van a tener si no tienen esa facilidad y esa facultad de expresión. ¿Cuándo? Acaba de tocar un tema súper importante, que es el nuevo proceso. El sistema penal acusatorio adversarial. Miren, yo regresé a la escuela a estudiar porque lo que yo vi, esto ya no lo conozco. Es completamente nuevo. Yo crecí con un hombre del Ministerio Público que se llama fiscal. Debe haber estudiado en Estados Unidos porque el modelo viene de allá. El modelo, pero es un modelo pésimo, es un modelo mal hecho. Te voy a decir ahorita cuál es la base y la gente que está triunfando en este sistema. Son los colombianos. Porque Colombia lleva con este puesto casi más de 30 años. Entonces los despachos lo que están haciendo es traer gente de Colombia hasta las procuradurías o hasta el INACIPE para que vengan a dar clases colombianos que llevan allá 30 años, que este sistema ya lo conocen de cabo a rabo. Donde yo estudio, por cierto, hoy es día de los juzgadores, hoy es día de jueces y magistrados. Donde yo estudio jueces y magistrados, me ha tocado jueces que me dicen, me han hablado, oye, ¿dónde andas en la calle? No seas malo, échame una mano, fíjate que me está pidiendo una moción, ¿se la puedo o no se la puedo dar? Dije, tú eres el juez. A ver, dame chance, espérame, a ver, échame el artículo, léetelo de volada porque aquí no me dejan verlo. No, sí se puede, la voy a dar. Te está hablando un juez, con una gente que está enfrente que se puede... Y tuvieron 8 años para capacitarse. El problema es que tenemos aquí un grave problema. ¿Cuál es? El problema que tenemos de los jueces primero y de los ministerios públicos es de que el sistema como tal, el que tenemos del pasado, que es el inquisitorio, es para mentir. El sistema en México está hecho para mentir. Y la mentira no se castiga. En la Constitución no existe la mentira, es nula esa palabra. En Estados Unidos el perjurio es más castigado que el delito que cometiste. Claro. Cuando el médico se meta perjurio, se acabó el asunto. Cuando digas, si miente, imagínate que digamos el que mienta, mete un amparo contra el presidente por haberle mentido en el gasolinazo que comentó que iba a bajar los precios y no, me está mintiendo, y vámonos. No lo hacen. Por la reforma energética. Por la reforma. Nos iba a costar más barato. ¿El problema cuál es? El problema es que en la Constitución esa palabra no existe. Entonces el Ministerio Público puede, fíjate más que grave, puede mentir el Ministerio Público y no es delito. Tú puedes mentir y tampoco es delito porque... Ya se caería el proceso de... Porque es estrategia de litigación. Claro. Pues a todo dar. El defensor puede mentir todo lo que quiera. A ver, está en su papel. Imagínate que yo diga que le pega a su mujer. Que digo, no, está loca la señora, ¿cómo cree? Porque no estás acostumbrado a decirle, señoría, mi cliente está dañado, le pido una disculpa al Estado, sí. Como en Estados Unidos, ¿no? No. Ahora, recordemos... Copiamos lo malo, no lo bueno. El problema fue que fue un collage mal Pero hecho. lo impusieron también, ¿no? Yo creo que no lo impusieron, no sé qué fue lo que pasó, ya que hay culpables muy claros. César Camacho creo que es el presidente de la Comisión de Justicia y Fox era el presidente. Les llegó una lana del Fondo Monetario Internacional, la agarraron y cambiaron el sistema. Y según nos iba a ser exitoso y que iba a haber menos delincuentes y que lo que se prendía era prácticamente que era el derecho a la indemnización y que ahí nos íbamos. Mancera brincó hace un año porque comentó que se iban a hacer 15,000 gentes que no las podían enjuiciar. Si te llegan a tener un accidente en la calle y todos los homicidios que son dolosos van para afuera, van para afuera, es de los Ferrari, va para afuera, o sea, todos van para afuera. Entonces, el problema que tenemos, ¿cuál es? Los narcomenudistas para afuera. Van para afuera, sí. Las portaciones de armas van para afuera. Sí, no son más de 5 años. Los delincuentes van para... A ver, si hubiera una estadística real en este país, porque también la gente no la tiene, de la gente que se ha ido del narcotráfico libre, se van a espantar. Sí, porque nos presumen 70 detenidos. No, a ver, sí, pero al año te los dejas así, ¿por qué? Porque están mal enfundadas las cosas. Los agarras aquí, los mazapaneas, los ves en otro lado, te sacan, bueno, no te vayas tan lejos del escándalo que le pasó con Jorge Hank, que si no tienen las cámaras en otro lado, pues se lo clava, ¿no? El escándalo de este cuate que se puso con los cerveza de Chile todo lo que habían dado y le clavan una pistola y el vecino tiene una cámara y se dio cuenta y no le hace nada.
Y el escándalo más grave que tenemos, y nadie dijo nada, este muchacho, Axel, el que se fue a Colombia y lo agarras, lo metes, lo clavas, y entonces la PG, y entonces la Procuraduría, no, pues no pasó nada, lo que pasa es que es lo que tenía. Bueno, ¿y por qué no investigaste? Ahora, no lo soltó la Procuraduría, lo soltó la juez porque no había pruebas, no la Procuraduría. No, y porque él se defendió mostrando los pero luego de un elementos. largo proceso. Sí, pero vamos, si no eres un buen abogado. Se nos agota el tiempo, abogado. ¿Cómo concluiríamos esta emisión? Primero que nada, que la gente no tenga miedo. Vamos a perder el miedo. Sí, ¿verdad? Si perdemos el miedo, perdemos todo. Ganamos todo, sí. Pero si la gente tiene miedo y no hace nada, esto va a seguir pasando y pasando y pasando y pasando. Y hay que dejar claro que no estamos contraviniendo la ley, No, que te prohíbe llamar a manifestaciones o convocar a luchas armadas. Lo importante, estamos hablando de perder yo el creo miedo. que si leemos la Constitución y conocemos nuestros derechos, vamos a ver también exigirlos. Porque sabemos todo lo que tenemos que pagar, pero no sabemos a qué tenemos derecho. Bueno, pero eso nos los han quitado también de los programas educativos. No, nos han quitado todo, pero si hagas una constitución de internet, te compras un librito, ya más o menos tienes una noción que es lo que tenemos que hacer. Sí. Y lo más importante, aparte de perder el miedo, digo que la gente que levante la voz, que no se quede callada, que denuncie, lo que sea, denuncie. Cuando yo era estudiante de primaria, en el PRI, que estaba muy cerca del edificio del PRI de la escuela, regalaban constituciones. Sí, pero no, ahorita ya no. Bueno, ¿Cómo que ese es libro prohibido? Hoy la tienen en el baño. 136 artículos que son reales y 944 modificaciones. En esta administración 166. Es la que la han modificado mucho más. Sí, le preguntamos a un diputado cuántos artículos tiene la No sé Constitución, si lo sabe. sabe. Y las modificaciones menos. Menos. No, yo sí me las sé una, pues de eso vivo. Una por una. Abogado, muchísimas gracias. A usted gracias, muchas gracias. Gracias por acompañarnos Gracias. y esperemos que pronto nos vuelva a acompañar para que nos platiquen más del sistema penal acusatorio y sus muchas fallas. Adelante. Yo lo que quiero es ver cómo termina el gasolinazo. ¿También? Y En la corte lo vamos a ganar. De la Comisión Federal de Electricidad también. Ese yo se lo hago llegar a la brevedad. Y ahora, ¿hay algún correo a donde la gente pueda Pueden sumarse buscar a los gasolinazos? OscarValdez.mx, ahí bajan las demandas, no les cuesta nada. Okay. OscarValdez.mx. Ahí bajan las cosas, es gratis. No paguen abogado. Lilia Arellano, gracias. Gracias, Paco. Ojalá y pronto también nos vuelvas a acompañar para que ilumines esta mesa. No, ya no lo voy a hacer, ¿eh? Ya francamente ha sido demasiado tu carga. Conmigo y- Claudia Rodríguez, gracias, buenas noches. Buenas noches, Francisco, y me apunto a la moción de Perdón. que ojalá Lidia también nos acompañe muy pronto. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco mucho su compañía, lo invito para que la semana próxima también nos sintonice y mientras tanto le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.